Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. El Señor Jesucristo es todo para nosotros. Para nosotros hoy tres. Que estamos aquí en el estudio. 2 en el estudio, para ser más exactos. 2 en el estudio y uno del otro lado, en el estudio también, en esta radio, pero del otro lado del vidrio. Buenos días, hermanos, buenos días, amigos, buenos días, audiencia. Gracias, muchas gracias. Quien les habla, según mis padres, Walter Darío Buceta. Del otro lado, en el otro micrófono, según sus padres, y en otro lugar de la tierra, no en las Pampas, sino del otro lado de la cordillera, Jan Navarro. Feliz sábado. ¿Por qué del otro lado de la cordillera, Jan? Corté el clima, disculpe. ¿Por qué del otro lado de la cordillera? Porque soy de extranjera. ¿Por qué es extranjero? ¿Huevón? A mí me tocó, según el Señor, nacer Suipacha y Arenales. El tipo, como dice la milonga, ¿viste? Nació por el barrio norte y se crió por el sur. Tanguero el tipo. Estamos en el 104.9 del dial, en la frecuencia modulada. Qué ganas de suicidarme, hermano. Qué ganas de cortarme las venas con una galletita. 104.9 del dial, como les decía. Después de los acordes de la comparsita, estamos aquí, asistidos por el cielo. Siempre. En la hermosa alegría de vivir con el Señor Jesucristo. Espero que para vos sea lo mismo, y si estás en tristeza, también el Señor lo recibe, porque Él es amigo de los pecadores. Ha querido mostrarse siempre así desde el principio, desde que nosotros vivíamos con Él sin ser pecadores, en Adán y en Eva, y después de que caímos con Adán y con Eva, Él nos acompañó, a tal punto que vino a esta tierra a hacerse como uno de nosotros. Y así es el Señor. Amigo en el espíritu, amigo en la carne, porque ha querido tomar nuestra naturaleza y mostrarnos que Él no tiene problema con nosotros. Tiene problema con el pecado, porque el pecado provocó enemistad entre nosotros y Él.
Entonces, eso es lo que mueve nuestros corazones cada día, y eso es lo que te convocamos y te alentamos a que creas, que mueve los corazones de los creyentes en toda esta tierra, en la redondez de esta tierra, sea en Avellaneda, sea en Temperley, en Kanchakka, en Zorobabel, en Turquía, en Europa, en cualquier punto de este planeta, en Groenlandia, en cualquier lugar, aún bajo de la tierra o arriba en el cielo. Jesucristo mueve cada criatura en el universo. No para darle gloria, porque el Señor ya la tiene por sí mismo, sino para que nos alegremos de que así son las cosas, de que así Él las propuso, que todo ya está dicho, que todo ha sido sellado en la cruz, y por eso hablamos, por eso andamos, por eso pedimos ayuda, por eso pedimos: Señor, ayúdanos, porque Él está a disposición de ayudarnos. Retransmitimos en cadena JCB Jesucristo Bendice, en especial FM 97.3 Benito Juárez, Argentina, 92.1 San Clemente del Tuyú, Zorobabel AM 1540, amplitud modulada en Monte Grande. Y seguramente se retransmite por otros lados, ¿no, Andrés? Sí, acá solo pasamos ese poquito, pero la radio, en otros spots publicitarios, mismo de la radio, van pasando otras formas de retransmitir, y agradecemos que el Señor nos permita retransmitir cada punto de sus características, de su persona. Así es que en esta mañana, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Por eso siempre desde aquí, desde este programa, te pedimos que tengas tu Biblia a mano para compartir un trozo, un pedacito de lo que ha sido escrito al respecto del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de quién es Él, de cómo es Él, de qué hizo, de qué nos dejó, de cuál es su legado hasta que vuelva a aparecer en los cielos. Recién escuchaba a un pastor diciendo: Jesús vuelve, va a volver, con la certeza que da en el corazón la firmeza de ser justificado y perdonado. Así que así te alentamos, hermano. Si estás triste, levantate, o seguí llorando, pero confía que el Señor vuelve para terminar con este mundo de injusticia, o para terminar con la injusticia en el mundo, si querés decirlo de otra manera. En el www.radiojcb.com.ar, www.radiojcb.com.ar, ahí podés escucharnos por internet. En tu teclado digitás y nos escuchás. También existe una aplicación especial que los que trabajan mucho en esta radio, mucho y bien, de verdad, sin alabanzas etéreas, porque hoy cuando vinimos el estudio estaba recibiéndonos de una manera bonita, muy linda. Parece que estamos en una cabina de avión. Tengo el placer de agradecerle a Andrés y de saludarlo. Andrés, como decía al principio, está del otro lado del estudio, a través de un vidrio. Tiene estas características la radio. La radio uno trata de que la prolijidad de lo que sale al aire por la frecuencia modulada salga con la mayor pureza en el sonido de la voz, en los sonidos ambientes. O sea que si nosotros hacemos macana, se me cae el mate, digo, o hago algo que no respeta la pureza del éter, sale, ustedes lo escuchan del otro lado. Algunas cosas se registran directamente y otras cosas se registran por subliminal. Sonidos que llegan y uno no sabe muy bien lo que son. Así transcurre la vida de los sentidos. En el 42640686, en las líneas rotativas, nos pueden llamar. Hoy estamos medio complicados porque se habrán dado cuenta que no está Raúl Ibáñez, se habrán dado cuenta que no está Néstor Noguera. Bueno, Néstor Noguera, nuestro querido hermano, a quien le mandamos saludo, un abrazo enorme. Él se va a ausentar por un tiempo, por un periodo que dispondrá él en hacerlo, y el Señor lo acompañará en todas las cosas. Y Raúl está en sus merecidas
o necesitadas, mejor dicho, vacaciones, más que merecidas, porque es un vago bárbaro ese vacacionar a esta altura del partido con 64 años, que tiene un tipo viejo, tiene 70 años, que anda tomando vacaciones, vacacionó toda su vida y ahora quiere vacacionar. No se lo merece, dijo. En el SMS 11 69 09 3500 WhatsApp. No, what no, ¿Como qué? No. WhatsApp. Líneas al aire 42 64 0648. 42 64 0648 es la línea al aire. Sabés que en el programa anterior lo venimos meditando y con Andrés, con Jan, con Raúl, decidimos que si vos querés llamar para hablar lo que vos tengas ganas, en vez de pagar un psicólogo, vení y habla acá. No mucho, porque son unos minutitos, dado que en el aire otros también, en este éter otros también necesitan hablar, y este espacio está distribuido para que lo hagamos, para que cada uno exprese con libertad lo que piensa de nuestro Señor Jesucristo, lo que cree de Él, lo que sabe de Él, lo que tiene para testimoniar del que es fiel, nuestro Señor. Así está dispuesto, en horarios, así que llama, repito los números, 42640648. Llamanos y ahí saldrás unos minutitos al aire y te escucharemos. No tenemos derecho a réplica, vos hablá nomás. No te vamos a interrumpir, te vamos a nada más que escuchar. Te agradecemos si llamás. Bueno, vamos a disponernos a tener de las Escrituras una reflexión. Tené tu Biblia a mano, te lo pido por favor. Hoy van a escuchar monótonamente mi voz únicamente porque Raúl no está. Nuestro programa tiene la metodología o la forma editorial de que sea casi una conversación lo que tenemos. Ustedes saben que cuando está Néstor, cuando está Raúl, cuando estoy yo, Jan, bueno, no habla, su trabajo es otro y yo se lo agradezco sobremanera porque él se dedica a las redes sociales, a la construcción de un Face que tenemos. Jan, por favor, habla. ¿Cómo es el Face? Tiempo de Esperanza. Tiempo de Esperanza. Como nuestro programa, este cortito Tiempo de Esperanza, tenemos un Facebook, así que si querés, en el Facebook entra, los programas se graban, Jan los sube al Face y ahí los podés volver a escuchar, por supuesto que compactados, ahí son 20 minutos, ¿no, Jan? No. ¿Cuánto? Está subiendo es otra persona. Otra persona los está subiendo. ¿Cómo se llama? Morgan Freeman, ¿no? Morgan Freeman. Supongo que será un seudónimo, ¿no? Sí, es un seudónimo. Sí, alguien que aparece con un nombre, pero en realidad es otra persona. Es un trabajo que a nosotros nos costaba mucho, nos era una carga y nuestro Señor nos liberó, y a través de alguien los está subiendo, inclusive creo que los está subiendo a YouTube. En YouTube el mismo día. El mismo día. Te agradecemos, Morgan Freeman. Te agradecemos mucho. Bueno, aquellos que nos están llamando por las líneas rotativas les estamos agradeciendo. Y ahí vayan a atender. Bueno, tengan la Biblia a mano porque hoy no va a tener las características de coloquial, no va a ser una charla. Así que lo lamento, me van a tener que escuchar a mí. Bueno, por costumbre, por animal de costumbre, me senté en el lugar de siempre y me quedó Andrés de espalda, pero bueno, ustedes no lo ven, así que importa en el sentido de que cuando me doy vuelta, como el éter es infalible, sale de otra manera la voz. Cuando yo hablo de frente al micrófono, sale directo y sale clara. Bueno, por supuesto, no tengo la mejor voz, por lo menos eso es lo que dicen los que saben de este oficio, pero cuando me pongo de frente al micrófono sale clara y nítida. Cuando me doy vuelta para mirarlo a Andrés, sale de otra manera, sale con reverberancia. No, claro, porque estos micrófonos nuevos que tenemos en el estudio no son direccionales, son ambientales, son muy lindos. Y bueno, y así uno tiene la comodidad técnica de hablar de cualquier lado del estudio y se escucha. Vamos a ir al texto de Lucas, ¿saben? Lucas 24.
Muchos de nosotros conocemos a la persona de Jesús porque el Señor entró a nuestras vidas y nos dijo a través del Espíritu Santo, una de las personas de Dios, nos dijo: tu Salvador es Jesucristo. Vos sos pecador, Walter, y necesitas un Salvador. Vos vas a muerte, Walter, y necesitas alguien que muera por vos, o que, mejor dicho, para ser testimonialmente más exactos en la doctrina, que haya muerto por vos. Por supuesto que los que nacieron antes de Jesús, el Espíritu les decía: alguien que muera por vos, alguien santo, alguien puro, alguien limpio, alguien que pueda tener el claro testimonio de ser puro y limpio frente a Dios y frente a la ley de su gobierno, que son los 10 mandamientos. Así que Dios solucionó ese problema, vino en carne, se presentó a este mundo, vino como Él propuso las cosas, de padres carnales, José y María, y dio testimonio a todo el universo, incluso a los ángeles no caídos, de que Él había venido a este mundo para salvar a todas las criaturas, inclusive a los animalitos, porque bien dice la palabra, que la palabra escrita, ¿no? Y también lo testimonia lo que pasa entre los animales, en el reino animal. Toda la naturaleza gime a una, toda la creación gime a una, esperando redención. ¿Por qué la naturaleza, la creación toda, espera redención? Porque así lo dispuso nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial no dispuso que nosotros cayéramos en camino, nos velan por dolor, nos sepultan, hacen un sepelio y nos llevan, a veces, ahora por los hábitos son distintos, te meten en una caja y te dejan adentro de un nicho, pero en lo general vas a la tierra. Entonces, en todas estas cosas vemos que el Señor ha llevado a cabo, ha dicho todo lo que tenía para decir al respecto de esto. Y los gobiernos de este mundo siguen inventando historias para que, en términos distractivos, nosotros nos distraigamos. Y nuestra naturaleza conceda en distraerse. Yo, mi persona, conceda en distraerse. Inclusive dentro de las iglesias, que es la distractiva más sutil, que hablemos los unos de los otros mal, que hablemos mal entre los hermanos, que nos tratemos mal, que tengamos pretensiones de honor, poder, ahora en las cosas más pequeñas, porque la naturaleza de pecado es eso. Y Dios siempre está al amparo de nosotros al respecto de esas cosas, siempre. Él está esperando nuestro consentimiento al respecto de gobernar Él o gobernar nosotros. Hay un dicho popular que dice: lo voy a corregir. El hombre propone y Dios dispone. Yo lo iba a empezar al revés, porque en realidad es así. Dios propone y el hombre dispone. En este mundo es así. Medítalo. Porque Dios ha propuesto desde el Edén, le dijo al hombre: hay todos estos árboles para comer, pero de este no comas, porque el día que comas ciertamente morirás. Y hablo de la víctima al principio porque es mejor saber, para mí, para mi gusto, es mejor saber que alguien ya murió por mí
al respecto de ese problema puntual, porque tanto yo como muchos de ustedes se angustiarán frente al dolor de las necesidades diarias, de la muerte, como preocupación última si quieren. Pero Dios ya habló, ya solucionó ese problema desde el principio, y Él propuso: no comas. Y el hombre que hizo, dispuso. Con las cosas cotidianamente es así. Dios propone y el hombre dispone. Te quedaste encerrado. Saben, tenemos un estudio donde se atienden los teléfonos, y no es por interrumpir la meditación, pero el estudio se nos quedó atrapado Jan del otro lado. Pero Jan lo solucionó, dio toda la vuelta. O sea que Dios propuso y Él hizo lo que propuso. Perfecto, perfecto, dijo Susana. Así que así son las cosas. Dios propone y el hombre dispone. En este mundo es muy difícil o imposible proponerse abiertamente como cristiano, aunque Cristo lo hizo abiertamente y a nosotros nos propone lo mismo, hacerlo abiertamente, porque su protección está dada. Y cuando entramos en esa sutileza de querer esconder algo, los problemas se comienzan a agravar. Entonces Dios propone y nosotros disponemos. Disponemos de cómo se pueden dar las cosas, y por lo general, casi siempre, por decir, o por no decir siempre, para no angustiarnos de tal manera, las cosas van a mal, porque el hombre ve las cosas a través de la vista, del tacto, del olfato, y en sus sentidos somos engañados, yo como hombre también. Pero ¿de qué voy a hablar en Lucas 24? De la propuesta del Señor, de la propuesta eterna del Señor. Muchas veces hablamos en este programa de que nos gustaría sería nuestra pretensión, pero a veces es imposible sacar a una persona. El mismo Jesucristo ha tenido dificultades, nuestro Señor, en sacar a una persona de su ensimismamiento, de cuando no sale del conflicto, porque lo único que hace es mirar el conflicto y mirarse a sí mismo. ¿Por qué en Lucas 24? Porque allí hay una promesa que atraviesa los cielos y la tierra y todos los mundos no caídos. Dado que en Mateo 24 el Señor nos advirtió al respecto de los falsos cristos. Cuando digan, dijo Jesús, allá está el Cristo, no vayáis. O está en el desierto, no salgáis. O está, no te vayas. O está adentro, no. Sí, el Espíritu Santo confirma en mí el testimonio de Jesucristo y yo me alegro y vos te alegrás. Porque ¿quién quiere ir a muerte? ¿Quién quiere que le vaya mal en la existencia? Nadie. Pero entre la vida y la muerte, entiendo yo que no hay muchas opciones, vida o muerte. Y cuando digo muerte, hablo de la muerte de la cual habla la Biblia, no del dormir o del pasar al descanso, como hablamos entre los creyentes, o aquellos que no son creyentes, que parecieran no tener esperanza. Porque la resurrección es un hecho. Por eso los gobernantes de aquel momento y los religiosos gobernantes de aquel momento, que eran cómplices de los gobernantes, como hoy en día, ocultaban la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sobornaron a los soldados para que no fueran testigos o para que dieran falso testimonio al respecto de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Porque en la resurrección está la llave de mi felicidad, aún triste. ¿Cómo? ¿Aún triste? Sí, claro, porque yo puedo tener la angustia circunstancial de un problema. No sé,
pienso hipotéticamente, pienso en una historia que no es real, pero no sé si se muriera mi hermano carnal. La tristeza que me provocaría es circunstancial, porque mi vida está cubierta, mi vida está pagada, mi vida está garantizada en el Cristo que vive hoy en los cielos, en la presencia de Dios. En Mateo 24 voy a hablar de algo que en su momento también los discípulos tenían mucho problema. Los 10 que quedaron, porque después, antes de la crucifixión, Judas se mató, el Iscariote, y él no fue testigo presencial de eso, pero sí los otros 10, y muchos de los 70 seguramente, y fue algo que fue como si habláramos, no sé, por dar un ejemplo, uno tiene circunstancialmente una mente comparativa. Por ejemplo, hoy si habláramos de la levadura, ¿quién entendería el tema de la levadura? En aquel momento Jesús hablaba de la levadura como algo común, porque en todos los hogares se cocía pan. Y todo el mundo tenía claro qué era la levadura, sobre todo las amas de casa. Pero hoy tendríamos que hablar con un panadero para que entendiera qué es la levadura. Porque yo, cómo funciona la levadura, no tengo la menor de las ideas. Un panadero sí, porque él sabe del oficio. El Señor hablaba de ovejas y de los pastores, porque en ese momento había pastores. Hoy, para entender lo que fue la muerte del Señor Jesucristo, en algún sentido, no, nada más que comparativo, para que mi mente entienda y relacione, podríamos decir qué se conoció públicamente en todo el mundo, en el mundo existente hoy. Las Torres Gemelas, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas, aquel trágico y terrible accidente que todavía tiene aristas ocultas, porque no se sabe bien. Pero el hecho de la muerte del Señor Jesucristo en aquel momento, en el que el hombre ha convenido en plantear el año 33, porque la cronología o el calendario humano se rige a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cristiandad, en el mundo occidental y en muchos de los países orientales también. Aquel acontecimiento que se dio en la cruz del Calvario era Vox Populi, voz del pueblo. Todo el mundo lo sabía. Bueno, lo sabemos por el camino de Emaús, porque el Señor, después de la crucifixión, dada su resurrección, le apareció a estos dos, creo que uno se llamaba Cornelio, el otro no me acuerdo cómo, a estos dos hombres. Iba caminando con ellos y ellos no sabían que era el Señor Jesucristo hasta que el Señor se reveló directa y explícitamente. Les dijo, sí, no saben, ¿de qué cosa? ¿Cómo vos no sabés? Le dijeron, ¿cómo no sabés lo que pasó? No sé, hoy sería así. Se cayeron las Torres Gemelas, ¿no sabés lo que pasó? Y el Señor dijo, no sé si fuera emulando, por favor, haciendo una representación, digo, ¿qué cosa pasó? El Señor le dijo, ¿qué cosa pasó? Y el Señor se ocultaba, no les decía, queridos, amados, discípulos, amados míos, no, ¿qué cosa? El Señor tenía esos truquitos psicológicos para que uno vaya aprendiendo cómo viene la mano al respecto de Él, cómo es Él, quién es Él, cómo me trata Él a mí. ¿Cómo te trata a vos? Hoy por hoy las cosas, los lenguajes aparentemente han cambiado. Ha cambiado nuestra forma de entender, nuestra forma de ver. Hoy una persona no soporta, espero que me estés soportando, porque hoy una persona no soporta 5 minutos de atención continua. No lo soporta. Las estadísticas del siglo pasado, del 1900, dicen que un alumno tenía 45 minutos, 40 minutos de atención. Hoy no llega a 18, 15 minutos.
porque la atención humana ha perdido concentración dado que los multimedios fraccionan la información. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que yo te estoy hablando y a los 3 segundos al respecto de algo aparece una publicidad. Entonces el tema que estábamos tratando, que estábamos coloquiando, o que yo estoy haciendo unilateralmente esta conversación, es cortado y aparece un spot publicitario y te dice, ya sea subliminal o directo, o sea escondido o encubierto o por detrás, y aparece y te dice otra cosa. Entonces tu mente se fracciona y tenemos atención distractiva o desviada, no atendemos directamente. Pero nuestro Señor hablaba con los discípulos de Emaús y le decía, ¿qué cosa? También para que uno piense por sí mismo al respecto de quién es Él. Dice, la resurrección era un hecho para parlotear, para chusmear, o para comentar por encimita, o si era una cosa verdadera, si era algo que tenía consistencia carnal, si era real, si caminaba por la tierra. Y el Señor compartió esa conversación durante 30 kilómetros, creo que fueron, de Jerusalén a Emaús, una aldea muy pequeña. Así fueron, compartiendo parte del camino sin saber con quién estaban hablando. Por eso al final de la conversación, cuando ellos entendieron, incluso el Señor les quiso hacer una broma, les hizo una broma, porque Él hizo que iba a seguir de largo y le dijo, ¿qué vas a hacer si es de noche? Vení, quédate con nosotros, le dijeron. Y el Señor ya sabía que iba a dormir con ellos, pero sin embargo les hizo una trampita, como que Él se iba, bueno, me voy a dormir a otro lado. No, ¿dónde vas a ir de noche? Vení, quédate con nosotros. Porque aparte estaban apasionados, lo dicen al final del texto, dicen, ¿no viste que nos ardían nuestros corazones cuando nos hablaba? La misma ley de Dios les estaba hablando, el mismo Hijo de Dios en persona. Eso es lo que el Señor quiere que vivamos con Él, porque en este mundo no hay nada, pero nada. Si crees que hay algo, yo te diría, sé caliente, como dice el Apocalipsis. Experimentalo, pero a fondo, no seas tibio, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. La tibieza no es para los cristianos, no es para nosotros. Yo escuchaba a un pastor recién en la predicación suplicarle a Dios que el púlpito de Dios tuviera lo voy a decir en un término que por favor no lo confundan, la calentura que tenía en Moisés, aún con sus defectos, porque lo tenemos en la Escritura como tal. Cuando él habla con Dios le dice, Señor, no me mandes a mí si yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. Sin embargo, a medida que caminás con el Señor, a medida que vas andando con el Señor, sea quien seas un borracho, un pecador, un muerto, Dios ha prometido justicia para el que cree y vehemencia, porque el Evangelio es locura para este mundo, porque ¿a quién se le ocurre la vida eterna? Solo a Dios se le ocurre, porque Él es eterno. ¿Y a quién se le ocurre regalarla? Por eso el pastor decía, antes de hablar, y lo cito porque es hermoso saber qué es eso: cuídense, traficantes de la fe, porque no puede ser que el Evangelio se cobre, porque Dios lo ha regalado su existencia. En Isaías 14 podemos leer cómo el insolente de Lucifer le decía, me elevaré por encima de las nubes, y no quisiera criticar a mi hermano, simplemente no hacer lo que él pretendió hacer, para no comer de la misma comida. Me elevaré por encima de las nubes y allí instalaré mi trono. Me sentaré en el trono del Altísimo y seré como Él. ¿A quién se le ocurre semejante locura? Pero hoy que sabemos, con humildad vayamos al trono de gracia, porque hemos sido perdonados de esa locura.
para compartir la vida, la existencia, el andar con nuestros amigos, nuestros hermanos, con felicidad, diciéndoles, tratando de persuadirlos de esto. Y así yo persuadiéndote desde este micrófono para que andes con felicidad. Y si estás triste, sabé que el camino último es victoria, no otra cosa. Y voy a Lucas 24. Porque el Señor resucitó. Pero hoy tenemos destellos de esa tristeza, aparente tristeza. ¿Por qué? Porque el Señor no está entre nosotros. Hoy está, según la Escritura, frente a Dios, a la diestra de Dios, está en el tercer cielo, no sé, lo describieron de muchas maneras a nuestro Señor Jesucristo. Pero Él permanece en carne, como un ser humano, como uno de nosotros. Y ha de volver. Lucas 24:50. El último parrafito del libro de Lucas. Ustedes saben que Lucas no fue contemporáneo de Jesús. No fue como los otros 3 evangelios. Él no convivió cara a cara con Jesús. Apareció en este mundo unos añitos después. Pero él ordenó todo, porque era un hombre muy aplicado en cuanto a los escritos. Ordenó todo, y así comienza el libro, diciéndole a Teófilo, un tetrarca, un rey, que estas cosas las ordenó para que más o menos entendamos cómo fueron. Después, dice el texto, en el versículo 50 del capítulo 24, y el subtítulo agregado dice la ascensión. Después lo llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó la mano y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Yo quisiera imaginarme, quisiera tener una imagen, y lo digo sin saber lo que digo, no crean que tengo muy claro lo que estoy diciendo. Muchas veces lo pienso, digo, ¿cómo hizo el Señor para elevarse al cielo? Sí, por supuesto, muchos de los que esperan señales y milagros y creen haber visto algo, dirán, ¿qué estás diciendo, Walter? Esas cosas para el Señor son normales. Sí, pero para mí no. Para mí no son normales. Yo he visto cosas en la naturaleza anormales, pero ascender al cielo, en las nubes del cielo a un hombre. Y no quiero imaginarme nada, ¿saben por qué? Porque cuando uno imagina, es imperfecto. Y no para censurar a alguien que tenga alguna idea al respecto, no. Cada uno es libre en nuestro Señor Jesucristo para en Él hacer y deshacer como Él ha propuesto, como el hombre propone. Porque además, Dios tiene ese mérito personal de no ser represor. Es el único libre en el universo. Por eso Pablo hablaba de liberto. Él es liberto en Cristo. Yo soy liberto. Esclavo del amor, se describió Pablo. Porque halló en Cristo el único pan de libertad. Pedro, después de mucho pelear con nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, porque miren que peleó en el momento, peleó Pedro. Pasados los años ya de hombre viejo, porque todos los discípulos murieron a causa de la persona de Jesucristo, por dar testimonio de él. Salvo Juan, que acá una vez contamos que lo quisieron matar, lo prendieron fuego en aceite y Juan no murió, murió
de viejo, picando piedra en Patmos, una islita de ahí del Mediterráneo. Se fueron alegres ellos a alabar, fueron al templo a alabarlo al Señor, y el Señor ascendió. Yo no sé, no me lo explico cómo ascendió, pero ascendió. Se nos fue al cielo el Señor, a un lugar que algunos vieron, le fue revelado, pero nosotros estamos aquí con nosotros mismos, como yo frente a este micrófono, estimulándote a que creamos en su retorno, en que Él ha prometido retornar, dio promesa, dio certeza. Y todos aquellos que dieron testimonio provocaron lo que se llama en psicología comunitaria un impacto geométrico. No es matemático, no es 1, 2, no, es 1, 2, 4, cientos, miles, millones de seres humanos. Y hablo desde su venida, ni quiero pensar lo que fue antes de que Él haya venido en carne. Y hoy muchos hombres y mujeres, o vamos a ponerlo en otro orden para que no parezca, mujeres y hombres, o mujeres y varones, hombre el genérico, testimonian de Él. Y muchos otros lo ponen en duda. Y sobre fe no se puede hablar, porque cuando Jesús apareció en mi vida todo empezó a cambiar. Cuando apareció en la tuya todo empezó a cambiar. Eso no es garantía de que yo soy un hombre de fe. Garantía de que soy un hombre de fe es que Cristo existe y vive. Pero ha mostrado, ¿para qué? Para que nosotros, aún doctrinalmente, sepamos que es cierto. Y a nadie le va a quedar ningún resquicio de duda, salvo que quieras dudar. Y entonces, en lo circunstancial y temporal, que es un tiempo de la discusión, dirás, no. Y como dice nuestro hermano Pablo, que el corazón humano es para sí y para no. Así que tal vez mañana digas sí, es cierto. Y las cosas en la existencia de esa persona empiezan a cambiar definitivamente, porque así como el Señor ascendió bendiciendo a esos hombres, esa bendición en su persona fue extendida a toda la humanidad, a toda la creación. A toda. Y cuando dice el Señor a toda, no lo digo yo, lo dice Él. Es a toda. A toda. Y ese hombre que hoy dice no, mañana puede decir sí. Y otro hombre allá por el 1500 descubrió un versículo que dice justificado una vez, justificado para siempre. Porque es declaración de Dios eso. No es algo que se le ocurre a un ser humano, es algo que Dios ha declarado. Y no es Dios un ser humano para decir sí o no. Es el Creador. Entonces, cuando el Creador dice algo al respecto de algo, es como Él lo dice. No por represión, no por predestinación, sino porque Él sabe. Y Pablo, al respecto de esta discusión, yo lo cito a Pablo porque Pablo es un tipo muy meditativo,
En cuanto a la doctrina, como bien dice él, celoso fariseo, tanto al punto tal que perseguidor de la persona de Cristo en la iglesia. Los iba a buscar y los mataba y los daba muerte, los llevaba presos cautivos. Así ha sido la experiencia de Jesús con el creyente. Y para que el creyente tenga esa experiencia de felicidad al aparecer en su vida. Eso doctrinalmente no es el Evangelio, porque el Evangelio es la persona de él. La buena nueva es que llega a mi vida la persona de Cristo. Y la persona de Cristo es mucho más que mi testimonio, o que tu testimonio, o que el testimonio de un creyente. Que por supuesto que tiene valor, pero el valor es para mí mismo. Por eso el Señor se cuidaba mucho de que fueran y lo dijeran públicamente, porque entorpecían casi siempre la tarea del Señor Jesucristo al respecto de la predicación del reino de Dios. Hay muchísimos casos en la Biblia en que Jesús le dice: no digas nada, andá, presentate al sacerdote, porque los problemas fundamentalmente los tenían los religiosos con que, para saber si este era de Dios o no era de Dios, el Mesías. Ustedes saben que al Señor Jesús se lo llamó Cristo después de que Él vino en carne, no hasta el momento. Los específicos en la doctrina, los conocedores de la doctrina de las Escrituras, que la llevaban como cosa sagrada y la guardaban y la estudiaban, ellos sabían tiempo y forma en dónde iba a venir el Señor Jesucristo en carne. Y así se fue dando cada cosa, cada momento. Y la ascensión del Señor fue uno de los hechos que también fueron escritos, y aquellos que buscaban, lo buscaban, y por eso el Señor se cuidaba mucho cuando hacía una señal o un milagro. Lo hacía y le decía al pecador que había sido curado, sanado, como al gadareno que le dijo: no, anda a tu casa, sé feliz con tu gente, y contales que el Cristo, que el Mesías, que de ahora, a partir de ahí se empezaba a llamar así, porque hasta ese momento se lo esperaba como un profeta. Tal es así que cuando él le preguntaba a sus discípulos, los discípulos le decían: no sé, un profeta, Juan el Bautista, que ha vuelto, Elías, porque había confusiones doctrinales, porque ellos creían en la reencarnación, en que la gente se reencarnaba y que, sí, volviste en la persona de Elías, volvió en tu persona. El Señor esperó en la Inquisición hasta que apareció de la boca de Dios en la boca de Pedro: tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú. Y Jesús le dijo: bienaventurado, porque ni carne ni sangre, no, ni vos mismo ni nadie te lo reveló el Espíritu de Dios esto. Y hoy intentamos hablar en ese sentido y nos estimulamos. Y yo me estimulo a mí mismo, porque no existe posibilidad en cuanto a la vida y la muerte. Otro lugar. Todo y toda y todos somos llevados a juicio. Porque es necesario. Porque si el Rey del universo, el Creador, fue acusado y llevado a juicio, toda su creación está sometida al mismo juicio. ¿El por qué? Ustedes saben que después de la ascensión el Señor prometió volver. Muchos de los estudiosos de las Escrituras dicen que este es el final, este es parte del tiempo del fin. Desde el 1900 y poquito
que los hombres que comenzaron a ver cómo en la historia de la humanidad se daban estas cosas, las señales según Apocalipsis y según Mateo 24, dicen que ya viene. Pero ha habido muchos problemas al respecto porque ha habido muchas falsas sensaciones en cuanto al entendimiento, y en la sensación se han cometido muchos errores. Pero lo mejor de todo es que Él ha prometido volver, y como ha cumplido su muerte, su resurrección, su ascensión, y la han visto muchos hombres, y ese testimonio ha llegado hasta nuestros días, el Señor vuelve. Para los creyentes, con la muerte resuelta, porque el juicio recayó sobre Él, la acusación del juicio recayó sobre Él. Así que te digo que alegrémonos, porque la vida está a nuestra disposición. Espero que el programa de hoy haya sido interesante, que la concentración hayas podido tenerla en nuestro Señor, que hayamos meditado en que Él es nuestro Salvador, y todo lo auspicioso que Él es, todo lo benigno que Él es, la extensión de su bendición cuando ascendía a los discípulos ha llegado a nosotros y sigue firme. Levántate, hermano, alegrate, aún en tristeza y en angustia, porque la vida está para vos y para todo el que la quiera agarrar. Nos estamos yendo, son las 9. Gracias por la atención. Chau, Jan. Nos vemos. Nos vemos hasta el sábado próximo de 8 a 9 de la mañana. Gracias, Andrés. Chau.